enzima y voy a tener mi sustrato. Puede ser uno o puede ser dos. Va a haber un acoplamiento, quiere decir que se va a formar un complejo enzima-sustrato. Y en la formación, durante la formación de ese complejo, es que se van a generar las interacciones que me van a producir, valga la redundancia, el producto, que van a generar el producto. El sustrato se modifica, ya no deja de ser sustrato para ser producto. Se libera el producto y la enzima queda, como dijimos, intacta, libre para acoplarse a otro sustrato. Es lo que planteamos en esta ecuación que está acá. Nosotros no es la primera vez que vamos a hablar de las K. Yo les dije en la primera clase que existían los equilibrios químicos. Los equilibrios químicos se basan en una reacción. Voy a generar agua. Esto es una reacción. ¿De qué va a depender esta reacción? Siempre va a haber una constante, que la llamamos nosotros constante de asociación, cuando va en este sentido. Y cuando va en este sentido, la llamamos constante de disociación o la planteamos como una constante menos A, pero de asociación y de disociación. Esto me va a hablar un poco de la facilidad con la que estos elementos me van a generar el producto. Y esta reacción, que cuando le dije busca el equilibrio de Chatelier, esta reacción va a depender de qué? De esa constante y también de las concentraciones que tenga yo de cada uno de estos elementos. Porque si yo no tengo casi de alguno de estos elementos, no se me va a producir el agua. Si yo tengo 6 moléculas de oxígeno, nada más tengo 2, no voy a generar 6 moléculas de agua. Voy a generar las 2 moléculas de agua porque lo que tengo de oxígeno aquí es 2. ¿De qué va a depender esta reacción? Va a depender de su constante, la velocidad de reacción, ¿de qué va a depender? De la constante y de las cantidades que tenga yo. Del producto, perdón, de los reactivos y también del producto. Lo voy a borrar porque llega un profesor y ve aquí 2, 6, llega el 6 y dice la profesora está loca. Pero esto es un ejemplo de lo que no ocurre. ¿Ok? La reacción enzima-sustrato y la producción, vamos a decir, o la generación del producto es dividida en la reacción. Tenemos una reacción de formación del complejo enzima-sustrato y tenemos un complejo de disociación entre el enzima y el producto. Esta es la reacción bajo la cual se establecen las reacciones enzima-sustrato o las reacciones que son catalizadas por enzima. Tienen que pasar por la generación de un complejo y luego de la formación del complejo es que se va a generar el producto. Aquí tenemos la reacción general de las enzimas, que fue lo que dijimos ahorita, que necesitábamos inicialmente una energía de activación para una reacción normal sin enzima, y lo que hacía la enzima era reducir esa energía de activación. Quiere decir que la enzima va a inducir a que ese estado de transición se dé mucho más rápido y con menor gasto de energía. Como dijimos, los productos también tienen su propia energía basal y yo planteo que una reacción es espontánea cuando la energía basal de los productos es menor que la de los sustratos. Habíamos hablado que esta energía de activación que teníamos nosotros acá, una vez que se generaba el estado de transición, rápidamente iba a ocurrir el cambio al producto y que esta diferencia de energía era la energía que se liberaba en la reacción. ¿Ok?
Ya hay cosas que tienen que quedar claras y voy a hablar en ese sentido. Sustrato es todo elemento que utiliza una enzima en particular para reaccionar, es decir, donde va a reaccionar la enzima. Una molécula que la enzima va a modificar. Pueden ser uno o pueden ser dos. La enzima va a tener lo que llamamos nosotros un sitio activo. El sitio activo es el lugar donde la enzima interacciona con el sustrato. ¿Ok? Está aquí. Hay enzimas que trabajan solitas. Son enzimas simples, sencillas. Pero hay enzimas que requieren de un colaborador o una colaboradora. Cuando ese colaborador es un mineral, lo llamamos cofactor. Magnesio, calcio, zinc, hierro, el más utilizado, magnesio, todas las polimerasas utilizan magnesio, hay una cantidad de enzimas que vamos a ver que utilizan magnesio. El zinc también es muy utilizado por las enzimas. El hierro y el cobre son más utilizados como transportadores de nitrógeno. Calcio. Cuando son minerales, los llamamos cofactores. Cuando son orgánicos, los llamamos coenzimas. Entonces, estos ayudadores de las enzimas pueden ser o minerales, que hablamos de cofactor, o pueden ser sustancias orgánicas que llamamos coenzimas. La mayoría de las coenzimas, si no todas, son derivados de las vitaminas. Todas. Absolutamente todas. ¿Qué hacen las vitaminas? Normalmente lo que hacen cuando actúan como coenzimas, porque las vitaminas también tienen otras funciones, cuando actúan como coenzimas, lo que hacen es transportar y transportan grupos funcionales. Nosotros vamos a ver un poquito más adelante que cada coenzima, cada vitamina, es especialista en transportar un grupo funcional en particular. Si voy a transportar un grupo carbonilo, si voy a transportar un grupo acetilo, ¿ok? Si voy a transportar nada más hidrogeniones o hidrógenos, átomos de hidrógeno, entonces van a ser coenzimas muy específicas. Estas enzimas que yo llamo enzimas complejas, que requieren de otro elemento, las llamamos holoenzimas. Y esas holoenzimas, la parte proteica la vamos a llamar o apoproteína o apoenzima. En algunos libros también la van a conseguir como apoproteína. Quiere decir que vamos a tener enzimas sencillas que no tienen ni cofactor, no necesitan ni un cofactor ni una coenzima. Tenemos enzimas simples y tenemos las enzimas complejas. Estas enzimas complejas, ¿cómo las llamamos? Holoenzimas. Son las holoenzimas. ¿Cómo está constituida una holoenzima? Por la apoenzima o apoproteína, que es la reacción proteica, y un cofactor o una coenzima, o puede ser que utilice los dos. Este cofactor o esta coenzima, la holoenzima va a estar constituida por, dijimos que la fracción proteica era la apoproteína o apoenzima, y la otra fracción que no es proteica, la vamos a llamar grupo prostético. La compleja o conjugada es la holoenzima. Tiene apoenzima y aquí dice cofactor. No lo vamos a llamar cofactor. Vamos a llamarlo grupo prostético. Y ese grupo prostético puede ser un cofactor o una coenzima. Dijimos que los cofactores eran minerales
que las coenzimas eran moléculas orgánicas. Orgánicas que no son ni lípidos, ni proteínas, ni carbohidratos. ¿Ok? Son específicamente derivados de vitaminas. Orgánicas, derivados de vitaminas. Las vitaminas del complejo B las vamos a ver durante todo el metabolismo. Ok, seguimos. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos de las coenzimas. Voy a volver. Minerales. Bueno, aquí abajo dice cofactor, no se borró totalmente. Aquí abajo dice coenzimas. Orgánicas, le ponen tilde la A, que no se la puse por favor, y derivados de vitaminas. Sí, correcto. Vaya. Ok. Dentro de las vitaminas que vamos a ver nosotros, que forman parte de los cofactores, de las coenzimas que vamos nosotros a ver, principalmente vamos a ver bastante las del complejo B, la B1, la B2, la B5, la B6. Y aquí están normalmente lo que ellas van a transportar. Como dijimos ahorita, las coenzimas se encargaban de transportar grupos funcionales. La biocitina, que es derivado de la biotina, va a transportar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está aquí? Carbono de oxígeno. ¿Cómo se llama? Dióxido de carbono. Coenzima A, grupos ácidos, es derivado del ácido pantoténico. Los grupos ácidos son cadenas cortas de materia orgánica, ¿ok? Metilo, etilo, que tienen 2, 3 carbonos, son pequeñitos, ¿ok? Eso lo deberían saber si me gustan en quinto año. Metilo es uno de los más frecuentes. La coenzima A la vamos a ver N cantidad de veces. Ok, aquí tenemos la coenzima B12, esta que llamamos la cobalamina, va a transferir átomos de hidrógeno y grupos alquilos. La flavina también va a transferir electrones, pero en forma de hidrogeniones. El lipoato también algunos hidrogeniones, depende de la enzima con la que estemos trabajando, y algunos grupos ácidos. La nicotinamida, también hidruros, el NADH, que lo vamos a ver hasta el cansancio, el NADP, son dependientes de la nicotinamida. El piridoxal, grupos amino parece que es NH4, NH3, tetrahidrofolato. ¿Cuál es el tetrahidrofolato? El ácido fólico. Sí, claro. Si ustedes leen las cajitas de medicina, ahí lo dice. Lean lo que tiene en la cajita de medicina. Pero esas son las coenzimas que son orgánicas derivadas de vitaminas, ¿verdad? Sí. Tiamina va a transportar grupos aldehídos. Creo que todas las vamos a ver, no, el tetrahidrofolato vamos a trabajar con ellos tanto. Con el piridoxal, sí, el piridoxal es sumamente importante en los complejos de decarboxilación oxidativa. La nicotinamida, como dije, el NADPH, el NADP, lo vamos a ver, y el NAD hasta el cansancio. Las flavinas también, las flavinas son el FAD, es un transportador de electrones que vamos a utilizar con mucha frecuencia. La cobalamina no la vamos a ver mucho nosotros. La coenzima A hasta el cansancio. Y la biotina también la vamos a ver. No hasta el cansancio, pero sí la vamos a ver.
Dentro de los cofactores más frecuentes vamos a conseguir el cobre, el hierro, el potasio, el magnesio, el manganeso, el molibdato, el níquel y el zinc. Realmente nosotros que lo vayamos a ver con frecuencia vamos a ver muchísimo el magnesio, el zinc y el hierro y el cobre. Sí, lo vamos a ver como cofactores complejos proteicos, sobre todo en cadena transportadora de electrones. Fíjense, citocromoxidasa, porque es la cadena transportadora de electrones, citrocromoxidasa, catalasa, peroxidasa. El magnesio en las exoquinasas, vayan a aprender un nombrecito, lo van a utilizar. Y la fosfatasa, y también es muy utilizado por las polimerasas, cada vez que haga la replicación de la célula. El manganeso, ejemplo, en la arginasa, ribonucleótido de la reductasa de los ribonucleótidos, también con frecuencia lo vamos a utilizar, pero más que todo el magnesio. Estas son enzimas donde lo pueden encontrar, pero no son exclusivas, ¿ok? Es decir, el zinc no solamente lo vamos a encontrar aquí. Díganlo. Profe, un receso. Un receso. Ay, profe, sí. Voy a pensar en eso. Vamos, sí. Yo no les voy a preguntar qué enzima utiliza hierro. No voy a preguntar. Pero sí voy a preguntar qué es un cofactor, qué es una oroenzima. No sé para qué les digo que lo voy a preguntar porque. ¿Qué es un cofactor y qué es? Esto lo voy a preguntar. Las enzimas son clasificadas según la función que cumplen. Las más frecuentes y que nosotros vamos a utilizar, y estas sí se las tienen que aprender todas y vayan aprendiéndose una vez, porque si se las aprenden ahorita, nada más son 6 tipos. No les estoy diciendo que se caminen de aquí a Caracas a de aquí a mañana. Son 6 tipos de reacciones que catalizan las enzimas. Todo lo que es una oroenzima. Escuchen si todo lo que es una oroenzima. ¿Todo lo que? Una oroenzima. Que es una coproteína, que es un grupo proteico. Ajá. Disculpen que perdí, pero Profe. algunos lo van a agarrar. Sé que algunos lo van a agarrar. 3 o 5 lo van a agarrar y se lo van a estudiar. Lo van a repasar, van a acordarse, mira, sí, aquí lo escribí y me voy a estudiar. Ok. Las enzimas se clasifican normalmente según qué? Según el sustrato que utilizan y la reacción que van a catalizar en ese sustrato. Ellas tienen un sistema de clasificación que es una nomenclatura amplia, pero la que nosotros utilizamos normalmente, e incluso en bioquímica se utiliza normalmente, es el tipo de reacción que ellas catalizan, porque me da la facilidad de decir, si estoy explicando, estoy escribiendo, de saber qué es lo que está pasando. Los 6 tipos principales de enzimas con las que vamos a trabajar y con las que se trabaja normalmente son, ¿por qué? Porque son las reacciones que principalmente ocurren en el organismo. Aquí no estamos metiendo las que tienen que ver con los procesos de replicación, sino las que tienen que ver con puro metabolismo. Porque, por ejemplo, en replicación se utilizan mucho las polimerasas, las endonucleasas, que no las vamos a estudiar nosotros aquí. Pero en metabolismo, óxido-reductasa, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Óxido-reductasa, esta fue una de las preguntas del examen y no la supieron responder. Ninguna. Reacción de transferencia de electrones. Una persona me lo responde. Una sola persona. Óxido-reducción. Son reacciones de transferencia de electrones. Paso electrones de una molécula a otra. Transferencia de electrones. Normalmente la vamos a ver como transferencia de iones hidruro o átomos de hidrógeno. Las transferasas, como su nombre lo dice, lo que hacen es transferir grupos funcionales. Grupos funcionales. Si no se lo aprendieron, se lo tienen que aprender. ¿Qué es un grupo funcional? Para que ustedes sepan dónde vamos a tener nosotros las transferasas. Reacciones de transferencia de grupos funcionales. Hidrolasas. Reacciones de hidrólisis, por eso se llaman hidrolasas. Transferencia de grupos funcionales al agua.
¿Por qué se llama hidrólisis normalmente? La hidrólisis son rompimientos de moléculas o formación. La reacción puede ocurrir al inverso. Cuando ocurre este rompimiento, se va a liberar iones de hidrógeno y oxidrilos y van a formar agua. O puede ocurrir lo contrario. ¿Ok? Hidrolasa, reacciones de hidrólisis y transferencia de grupos funcionales al agua. ¿Cuáles son los grupos funcionales que voy a transferir al agua? Que puedo transferir, la forma más sencilla es así. Pero yo puedo tener la reacción inversa, donde voy a realizar un proceso de condensación y lo que hago es incluir a los productos iónicos del agua. Todas las reacciones, no todas, la mayoría de las reacciones enzimáticas son reversibles, la mayoría, no todas. Cuando son muy exergónicas, cuando liberan muchísima energía, esas reacciones no son reversibles. Eso es algo que ya tienen que ir manejando. No lo voy a preguntar en el próximo examen, pero más adelante sí. Liasas. Rotura de enlace carbono-carbono, enlace carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno u otros enlaces por eliminación, dejando dobles enlaces o anillos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo rompo este enlace, esto que está aquí, este que tiene al lado me va a generar un doble enlace y este con el que tiene al lado me puede generar un doble enlace. Por lo menos en alguna de las moléculas que dejo me va a generar un doble enlace. O anillo o adición de grupos a doble enlace. Isomerasas, transferencia de grupos dentro de moléculas dando formas isoméricas. Las isomerasas son las formas más sencillas. Para la próxima clase, todos, absolutamente todos, porque les voy a preguntar a todos, me van a traer un ejemplo de cada una de estas reacciones. Por eso no lo estoy colocando aquí, porque lo van a usar ustedes. Un ejemplo de cada una de esas reacciones. De una oxidorreducción, de un rompimiento donde esté actuando una hidrolasa, es decir, la reacción de hidrólisis, una reacción donde esté ocurriendo una transferencia de grupos funcionales. De esas hay muchas, de todas. Las isomerasas son las reacciones que ustedes van a reconocer de manera más fácil. Porque ¿qué es la isomerización? La isomerización es cuando yo, dentro de una misma molécula, lo que hago es reorganizar sus grupos funcionales. No le quito nada. Simplemente voy a tener un grupo funcional ubicado en un lugar diferente. Entonces, esas son las reacciones que ustedes saben identificar con mayor facilidad, que son las isomerizaciones. Es simplemente un rearreglo de átomos. Y las ligasas, en este caso, hay la formación de enlace, es decir, voy a generar enlace carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno. Mediante reacciones de condensación, nosotros vimos reacciones de condensación y la llamábamos síntesis. Esas reacciones de síntesis y de condensación están catalizadas por ligasas, acopladas a la ruptura de ATP. Fíjense, ligasa y liasas tienden a ser lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes van a notar? Que siempre que actúa una ligasa va a haber el uso de una molécula de ATP. Con las ligasas no. ¿Ok? Tienen un receso y comenzamos en 15 minutos. ¿Qué hora es? 3:24. 15 minutos. Vamos a